Bienvenidos al canal. Hoy es viernes literario. Y en esta ocasión tenemos al ganador del Premio Alfaguara del 2021. Uno de los premios de mayor prestigio para los escritores de hispanohablantes. Y se trata de Los Abismos, de Pilar Quintana. Los Abismos nos cuenta la historia de Claudia y Jorge, su marido, quienes tienen una hija que también se llama Claudia. Resulta que la mamá, Claudia mamá, llega un momento en su vida en la que entra en crisis. Su matrimonio empieza a ser monótono y empieza a darse cuenta que su vida no ha sido tan fantástica como ella quisiera. Por lo tanto, decide tener un amorío y ese amorío es descubierto. La vida entonces de Claudia, que ya era caótica, empieza a ser todavía más caótica. Empieza a tener problemas evidentemente familiares y como parte de esos problemas, por ejemplo, entra en depresión y vemos una Claudia que puede pasar muchos tiempos, muchos días en su cama. La novela se vuelve un poco obscura porque pues, siempre está acostada, no se arregla, ¿no? Entonces digamos que la vida de Claudia empieza a ser difícil, compleja, depresiva. Y en ese ambiente, pues, su hija tiene que empezar a convivir con problemas de adultos, como por ejemplo el que su mamá es depresiva, el que tiene problemas en su casa. Y por si esto no fuera poco, resulta que una tía también al tiempo, una tía resulta que se lanza de un balcón y pierde la vida. Entonces la vida de Claudia y toda la familia cada vez se vuelve más compleja porque tienen que enfrentar un problema tras otro problema. En esta situación deciden irse a una casa en la montaña, ¿no? Una casa de campo, en donde deciden ir por un tiempo y que eso sirva un poco para ayudar a que la situación mejore. Lamentablemente para la familia las cosas no son así y estando en la casa de campo, Claudia no solamente sigue estando depresiva, sino que también empieza a beber y empieza a beber en exceso. Una cosa bien interesante que tiene la trama y la novela es que Claudia, mientras está en estos trances depresivos y que no quiere salir y que bebe en exceso y demás, uno de sus escapes es leer revistas de espectáculos y las revistas que hablan de las personalidades de los famosos como Hola, Vanidades, etcétera, ¿no? Entonces, conforme va pasando la novela, también nos vamos enterando de las historias que se van narrando en estas revistas. Una de las historias trágicas, ¿no?, que se cuentan en estas revistas es que justamente la casa a donde van a pasar este tiempo de verano, ¿no?, hubo una tragedia ahí. Muchos años atrás, ahí una mujer desapareció. Que por cierto era una mujer que a su vez era amiga, su familia eran amigos de la familia de Claudia, es decir, dada esa cercanía, le dijeron a Claudia y a su familia, le dijeron, oigan, tenemos una casa en el campo, vengan a pasar aquí un tiempo, y pero pues obviamente Claudia sabía que había existido un caso muy enigmático ahí, que fue la desaparición de Rebeca. Resulta que estando allá en la casa, pues la novela se empieza a tornar un poquito como de suspenso y un poquito de terror, ¿no? Porque por un lado tenemos a una Claudia mamá que, como les digo, se sigue sintiendo vacía, se sigue sintiendo insatisfecha, bebe en exceso, está depresiva, y en ese ambiente su hija Claudia pues nuevamente, ¿no? O sea, se tiene que enfrentar a eso y a la vez se tiene que enfrentar al fantasma de Rebeca, ¿no? De esta historia que ronda ahí, que es como un fantasma que ronda alrededor de la finca, alrededor del lugar, en donde nadie sabe qué pasó y nadie sabe en qué momento desapareció. Hasta que finalmente en una de tantos recorridos descubren que hay un carro en el fondo de un barranco y
resulta que era el carro en donde se le vio por última vez a Rebeca, y resulta que estaba ahí en el fondo de ese precipicio, ahí había caído y ahí habían encontrado su cuerpo. Y es entonces aquí que la novela toma su nombre, que es Los Abismos. ¿Por qué Los Abismos me parece que es un título perfecto para la novela? Porque así como en Los Abismos se va cayendo, ¿no? Es un precipicio que va al fondo. La historia de Claudia cada vez va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, ¿no? Vemos la historia está narrada desde el punto de vista de su hija. Entonces imagínense a una niña de 8 años cuyo primer precipicio es pararse al borde de la escalera de su propia casa, ¿no? Ese es el primer precipicio. Obviamente una niña de 8 años ve un segundo piso como algo muy, muy profundo, muy alto. Y conforme va pasando la historia, después, por ejemplo, la novela narra cómo una tía de la familia se tira vive en un edificio y resulta que se tira desde lo alto del edificio. Entonces, y pierde la vida. Y entonces Claudia se tiene que enfrentar a la muerte, por ejemplo, ¿no? A la muerte de una tía, la muerte de un ser querido, y entonces es un precipicio todavía mayor. Y el precipicio cada vez se va haciendo más profundo cuando descubren el cuerpo de Rebeca en el fondo de una cañada, en lo más alto de una montaña. Y así como Claudia cada vez se tiene que ir enfrentando a precipicios más profundos, lo mismo sucede con la vida de su mamá. Cada vez va cayendo y cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Su vida cada vez va más en picada, y ese precipicio parece que sigue siendo profundo y profundo y profundo. Entonces es una novela que justamente al lector nos pone de cara a las complejidades, ¿no? Que enfrentamos en la vida, a los abismos que a veces las personas podemos llegar a tener. Una gran novela, está súper bien escrita, pues al final de cuentas es un premio. Pilar Quintana hace un grandísimo trabajo narrativo. Es una novela que va despacito, está escrita de una forma muy barroca. A través de los abismos, por ejemplo, nos lleva a Cali, nos lleva a Bogotá y nos describe perfectamente esos paisajes, el valle de Cali, sus montañas, sus océanos, la vegetación, te envuelve. Por ejemplo, el clima en Cali es fresco, hace frío, hay mucha neblina, y entonces está tan bien escrito que conforme vas leyendo la historia te sientes en ese lugar, puedes sentir el frío, puedes sentir la neblina, puedes verte justamente en la montaña, en el valle. El trabajo narrativo es fantástico de Pilar Quintana que hace en esta novela. Entonces súper recomendable. Léanla, se va rapidísimo además. Y para cerrar esta breve reseña, los quiero dejar con una frase que a mí me encantó este libro y se las voy a leer. Dice: entonces el abismo, como no lograba hacer que me lanzara ni podía devorarme, se me metía por los ojos, una cosa deliciosa y horrible, una bolita saltarina en la barriga y una náusea asquerosa y pestilente, hasta quedar bien sepultado dentro de mí. Los abismos de Pilar Quintana. No se lo pierdan, una super lectura. Están leyendo un premio Alfaguara. Entonces, aquí los dejo. Gracias por ver el video. Si les gustó, denme like. Y suscríbanse a mi canal. Y nos vemos el próximo viernes. En el próximo Viernes Literario.